¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Bueno, y estamos desde esta tarde de viernes aquí desde el Tecnológico de Monterrey y tratando un tema más fiscal, ¿no? Estos temas que pues en las últimas semanas han sido temas que a todos los ciudadanos les ha llamado la atención, les ha interesado y pues aquí la idea es desmenuzar todos estos temas. Ciertamente, Hugo, acabas de dar con una palabra clave, desmenuzar. Bueno, pues desde las semanas anteriores ya habíamos abordado donde ya había certidumbre, por ejemplo, en materia de Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues hoy en día ya tenemos prácticamente la certidumbre en materia de ISR, es decir, lo que sucedió fue que, bueno, pues el Senado finalmente se pronunció al respecto con algunas modificaciones a la ley de ISR. Por lo tanto, esta ley tuvo que ser reenviada a la Cámara de Diputados, en la cual ya sin cambios adicionales, bueno, pues finalmente hubo el día de ayer, 31 de octubre, se publica en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados para finalmente, bueno, pues ser reenviada al Ejecutivo para, si no hay veto alguno, que esperemos que no lo haya, bueno, finalmente se publique en el Diario Oficial de la Federación y se convierta en una nueva ley, porque hay que recordar que se abroga la ley de ISR vigente al día de hoy y nace una nueva ley a partir del año 2014. Así es, y bueno, Luis, antes de iniciar con este tema, recordarle en nuestros medios de contacto el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. A través de esos medios podemos estar en contacto. Y bueno, Luis, yo nada más quería abrir el programa con una, digamos, noticia relacionada con todo esto y que, digo, parecería que es broma, pero es así, ¿no? En un periódico de El Paso, Texas, que se llama el Paso News, por ahí decían que la reforma fiscal va a favorecer a los negocios, pero a los negocios del Paso, Texas, ¿no? O sea, viendo que a los mexicanos realmente las implicaciones van a ser bastante severas. Ciertamente, Hugo, está el caso de los coches chocolates, es decir, internados al país. Bueno, pues se va a estimular esto, ya que, bueno, pues hay una sanción en materia de deducción de automóviles de 175 a 130 mil, sube la tasa de IVA en frontera del 11 al 16%, entonces imagínate, Hugo, esa sobrecarga, aparte, Hugo, la gasolina a partir de mañana, bueno, pues hay otro incremento importante. Entonces todo esto hace que, bueno, pues las personas que están radicadas, como bien refieres, en la frontera norte, bueno, pues se va a incentivar la compra de vehículos extranjeros. Así es, sí, entonces prácticamente esto es una reacción en cadena, ¿no? De implicaciones que van desencadenándose. Hugo, y otras que parecía chiste que mencionábamos cuando se estaba desarrollando esto, bueno, pues en materia del Código Fiscal de la Federación y en materia de ISR se establece, y ahora haciendo un close-up a los distintos dispositivos jurídicos, bueno, pues Hugo, parece la interpretación arrojar que en materia de nómina, es decir, de trabajadores, se va a requerir un CFDI para poder deducir estas partidas. Es correcto. Así está establecido en la nueva ley de ISR, en su artículo 99, fracción tercera. Será obligación de los patrones expedir comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos de capítulo de salarios. Y también refiere que en el caso de que se intenten deducir erogaciones por este concepto, bueno, pues deberá ser a través de comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación. Hugo, tristemente, ahora los trabajadores, bueno, pues tendrán ese requisito adicional, la nómina, de ser deducidos a través del comprobante. ¿Y esto qué quiere decir? Pues si el CFDI se manda al SAT, pues el SAT en directo va a conocer cuánto percibe el trabajador, ¿no? Y bueno, Luis, también es un cambio radical porque actualmente la nómina es una de las pocas deducciones que la empresa puede efectuar sin necesidad de un comprobante fiscal. Hugo, y si a eso lo remachas con que ahora a partir del año 2014 la contabilidad será electrónica online, pues imagínate, entonces estamos ante un parteaguas, un antes y un después de cómo se lleva la contabilidad aquí en México. Así es, Luis, y esto es bastante trascendente, pero también preocupante porque
pues acaba de empezar el tema de la ley antilavado, de los reportes, todo eso, y resulta que la página pues no ha funcionado, no ha dado el kilo para efectos de que los contribuyentes quieren primeramente registrarse y no se ha podido hacer. El día de hoy, Hugo, bueno, pues el módulo de ley antilavado tenía una serie de refresh, es decir, una serie de información accesoria, como que liberaron algunos formatos adicionales, ciertamente hasta el 30 de octubre, bueno, pues eran los 60 días límites para el registro de los contribuyentes. Ahorita ya estamos en la segunda fase, día 17 de noviembre, para enviar el primer reporte, en este caso por excepción bimestral, septiembre-octubre, de estas actividades vulnerables. Hugo, y para terminar el cuento, esto de manera previa, parece algo macabro ahorita en esta época, sí, ¿verdad? Tan ad hoc, es que, bueno, pues si estaba haciendo lo propio en materia federal, el Estado no se quiso quedar atrás, y bueno, pues viene por ahí un impuesto, un derecho en materia de replaqueo de vehículos. Entonces esperemos para el próximo año el aguinaldo hacer algunas reservas, porque hay que pagar por allí por esos derechos del replaqueo. Si esto no era suficiente, Hugo, en materia municipal, en el caso de Monterrey, Nuevo León, se está discutiendo hoy en día bueno, pues un incremento en el predial regiomontano de hasta un 35%. Entonces, Hugo, las finanzas personales van a sufrir una pérdida en su poder adquisitivo tremenda. Sí, va a ser una pérdida tanto en el poder nominal como en el real, ¿no? Y bueno, una noticia a favor, y digo, esto ya lo hemos comentado, más sin embargo es ¿a favor de quién, Hugo? De los contribuyentes. Ya. En esta ocasión sí es los contribuyentes, y nos referimos al estímulo de las lluvias, ¿no? Que este estímulo por ahí todavía está vigente. ¿Van a repartir paraguas o qué, Hugo? No, aquí la cuestión, por ejemplo, de la deducción inmediata que pueden efectuar los contribuyentes sigue estando vigente, sigue estando ahora sí que accesible para los contribuyentes, y pues es una forma de mitigar toda esta cuestión que pues sí es bastante trágico. Hugo, si te parece, entramos al tema principal del día de hoy. Yo lo titularía, Hugo, como el recuento de los daños de la reforma fiscal. Es decir, ya la estuvimos abordando. Hoy finalmente, bueno, se ve luz al final del túnel, si lo queremos ver de esa manera, Hugo. No, y luz porque termina el proceso, más. Sin Ciertamente. embargo, quizás no de manera positiva. Sí es. Pero bueno, pues empezamos por ahí, que pues tenemos que ya está definido, como Luis lo comenta, cómo quedaría en teoría la ley de IVA, la cuestión de ISR, la cuestión del IEPS. Entonces pues vamos entrando en materia, ¿no? Vamos a empezar primeramente con el ISR, ¿no? Y por ahí, bueno, había una propuesta que estaba ahí de un 5% a los ricos, y esto queda desechado, ¿no? Tan es así que la tarifa de personas físicas pues llega hasta el 35%, pero al final del día se modificaron estos bloques para efectos de que el 30%, que hasta actualmente es el tope, pues abarque ahora sí que un bloque mayor. Hugo, a lo mejor no se dieron cuenta allí por los señores diputados, senadores, legisladores y demás, que a lo mejor los ricos eran ellos mismos, y dicen, caray, mejor vamos quitando esto de encima, y finalmente ese impuesto de control adicional, Hugo, no sale, ¿verdad? Que intentaba prosperar en el Senado. Por ahí decían que era impropio que naciera una ley en el Senado, pero bueno, tendría que retroalimentarse a Cámara de Diputados. Finalmente no resulta. Así es. Y bueno, nada más, Luis, para complementar este tema, aquí también en cuanto a la tarifa que se está manejando para personas físicas, pues parece que esta tarifa la dejaron tal cual. Me refiero a que no se reconoció el efecto de la inflación. Entonces esto pues trae implicaciones importantes, porque en cierta forma ahí va asegurando una recaudación que pues en teoría no debería de ser. Ciertamente, Hugo, y en base a esta tarifa anual y mensual, en el caso de personas físicas, bueno, pues finalmente la tasa máxima será de un 35%, Hugo. Se reforma por parte del Senado del tema de los 500,000 pesos, y de ahí se disparaba el 32%. Bueno, pues ahora lo topan en 750, y de ahí parte a bloques de 1,000,000 y 3 millones de pesos en adelante. Bueno, pues el porciento para aplicarse sobre el excedente será del 35%, que ya hablábamos de que no es absoluto ese porcentaje del 35%, sino es relativo a los escalones que vayan generándose. Así es. El tema de la deducción inmediata al final del día se quedó, pero pues se quedó para algunos contribuyentes en particular, y estos son básicamente los del sector primario. Así es. Agropecuarios, ganaderos, silvícolas. Y bueno, pues ese es un esquema, pero sí, al final del día, Hugo, hay que recordar que ese sector primario, bueno, pues se les quita básicamente el esquema de flujo de efectivo, les dan un tratamiento igual y dicen, bueno,
pues te voy a dejar una serie de beneficios y como bien refieres, entre ellos está ese y otro más, ¿no, Hugo? En materia de los beneficios de los salarios mínimos. Es correcto. En función de los socios o accionistas, si son personas morales o persona física de manera directa, se queda el estímulo de los 20 salarios mínimos elevados a el año. Así es, y también aquí por parte de los senadores se hicieron ciertas aclaraciones en algunas disposiciones que pues no estaban claras en esta nueva ley de ISR. Uno de ellos es el ejemplo en el artículo relacionado con el cálculo del coeficiente de utilidad, pues la redacción que quedaba no era congruente, ¿no? Entonces los senadores hicieron estas pequeñas precisiones para efectos de dejar todo claro. Fíjate, Hugo, y otra de las rubros que se estuvo, sufriendo modificaciones, donde la propuesta original por parte del Ejecutivo era que hacer deducible las erogaciones por concepto de prestaciones a los trabajadores. Es correcto. Es decir, previsión social, pues la propuesta del Ejecutivo era del 41%, luego Cámara de Diputados lo subió al 47% en beneficio de los contribuyentes y finalmente Cámara de Senadores dice que será deducible el 53%, Hugo, y se argumenta por ahí que esto estimulará la generación de empleos, cuando hay que recordar que la tasa vigente ahorita es del 100%. Así es. Esas erogaciones son 100% deducibles para ISR y a partir del próximo año, pues traerán un castigo de la diferencia, ¿no? Y esto, Luis, es bastante trascendente porque muchas empresas a estas alturas están haciendo ya un recálculo para saber qué prestaciones están dando, si van a continuar el próximo año, si las van a renombrar. Uno de los más perjudicados, Hugo, es el bono de despensa, ¿no? Que traerá como requisito adicional que tenga que ser a través de un monedero electrónico autorizado por las autoridades hacendarias y aparte trae la penalización de que va a ser deducible hasta el 53%. Entonces, muchas empresas, Hugo, ya están en un momento dado prescindiendo de este beneficio a los trabajadores y en la disyuntiva, Hugo, de que, oye, se te va a quitar y ya no se te va a otorgar. Es decir, era una prestación adicional, se va a reformar por ahí el contrato y en muchos casos están prescindiendo de esta situación en perjuicio del bolsillo de los trabajadores o en algunos otros se está analizando puntualmente si se migra a que esa partida sea parte directamente del salario. Así es, sí, esto es hasta cierta forma un juego de números, pero que tiene implicaciones importantes tanto para el patrón como para los trabajadores. Fíjate, otra de los que también sufrieron bastantes cambios fue en materia del régimen de incorporación, ese temido régimen. Así es. Y pues que en un momento determinado sustituye al régimen de pequeños contribuyentes, sustituye también al régimen intermedio e incorpora o engloba a todos los que estén en la economía informal. Hay que recordar que Cámara de Diputados y Ejecutivo proponían por ahí un plazo de transición de 5 años. Finalmente, Hugo, se queda un plazo de transición de 10 años para este tipo de contribuyentes, personas físicas, pues que se puedan calificar para este régimen de incorporación. Por ahí van a tener una serie de beneficios en materia de ISR. En el primer año el 100% y ahí va a ir cayendo un 10%. Paulatinamente. Es decir, 90, 80, 70, hasta en el año número 10, un 10% de beneficio y allá igualarlos a el común de los contribuyentes. Que hay que recordar que todas estas leyes que tienen un aspecto transitorio a futuro, pues terminan por no cumplirse, ¿no? Ahí estaba la ley del YETU hoy abrogada que traía por allí una serie de beneficios que al final del día, pues terminan en el año siguiente por desconocerse y volcando una incertidumbre a los contribuyentes. Sí. Pero también en el caso del ISR, ¿no? Que por ahí se preveía la disminución de la tasa y pues al dejar de existir la ley y crearse una nueva, pues esto es borrón y cuenta nueva. Es correcto, Hugo. Y tristemente, pues la propuesta del Ejecutivo del 10% a ingresos por dividendos de las empresas se queda, Hugo. Eso ya es una realidad. Se queda también el 10% a la ganancia neta de acciones que provienen de bolsa. Y pues la deducción, Hugo, que proponía por el Ejecutivo de hasta poco menos de 50,000 pesos en materia de deducciones personales. Es correcto. Por obra y gracia habrá que darles las gracias al senadores que se duplica este importe hasta poco menos de 92,000 pesos o el 10% del ingreso. Lo que sea menor. Es correcto, Hugo. Y pues esto va a pergar bastante fuerte en materia de deducciones de sobre todo los asalariados, Hugo, que recurrían a esto y actuaba como una especie de ahorro o reembolso. Y habrá que esperar cómo... digamos que era como un subsidio, ¿no?
a ese tipo de gastos. Pero ahora el fisco va a tener certidumbre, Hugo, porque del 92,000 pesos, ¿cuánto te gusta que sea la tasa efectiva? Un 17, ponle un 20% del trabajador. 9 por 2, 18,000 pesos es lo que tendría de derecho a... Exactamente. Sí, ¿no? Y que en cierta forma con esto el fisco va a poder cuantificar cuánto es el monto de las devoluciones que le pueden pedir. Ya le puso un techo, Hugo. Así es, tiene un techo, ya está acotado. Exactamente, ¿no? Aquí la cuestión es, pues recordemos que las deducciones personales habían servido para fiscalizar a los médicos, habían servido para fiscalizar a los colegios, a las escuelas, y pues que en cierta forma esto va a traer una reacción contraria. Fíjate, Hugo, y pasando a otras leyes secundarias y no menos importantes, bueno, ahorita confirmábamos que se abroga la ley del IETU, pero se transmiten algunos efectos económicos en materia de ISR, como ahorita mencionábamos en previsión social, en materia de impuesto a los depósitos en efectivo, también se abroga esta ley. Pareciera que ya quedaste blindado, ahora sí de manera fría vas a poder estar manejando efectivo. Es correcto. Y resulta que no, simplemente el efecto económico de la retención que hacían las instituciones financieras, bueno, pues ya no va a aplicar esa mecánica, pero queda la obligación por parte de las instituciones financieras de volcar información a las autoridades hacendarias y hacer estas uso de manera discrecional en perjuicio de los contribuyentes. Conclusión, Hugo, no hay que dejar de lado el hacer buen uso del efectivo, el tener tu coartada, el origen, la argumentación, porque la autoridad va a seguir con esos programas en donde haces un manejo indebido del efectivo. Bueno, pues la autoridad te va a cuestionar y te va a determinar por ahí alguna utilidad presunta. Así es, sí, porque por ahí se argumentaba que gran parte del IDE que se recaudaba al final del día se regresaba. Entonces aquí también el cuestionamiento era, bueno, y entonces ¿cuál fue la finalidad? Porque si el IDE era para los informales y resulta que lo está regresando, pues quiere decir que quienes lo están pagando son aquellos contribuyentes formales que al final del día solicitan la devolución del impuesto. Hugo, y en materia de IEPS, ¿qué tenemos? Pues tristemente se queda el impuesto a las bebidas endulzadas de $1 peso por litro. Sube el impuesto a los alimentos chatarra. Es correcto. Del 5% propuesto originalmente, bueno, pues dispara a un 8%. Y bueno, Hugo, pareciera que esto tiene un efecto en la salud o un interés del gobierno por parte de la salud, pero al final del día, al momento de que vemos que se sube este porcentaje, Hugo, finalmente es un movimiento meramente recaudatorio. Habrá que ver si finalmente, bueno, pues las compañías que están involucradas con estos temas cambian sus fórmulas, cambian sus ingredientes. De hecho, así lo están haciendo. Algunas compañías ya están empezando a reformular todos sus productos con el hecho de evitar un impacto importante en esto, y empresas a nivel internacional. O sea que ya pasaremos, Hugo, de ese segundo lugar en el que estamos ubicados a nivel mundial en obesidad. Bueno, pues esta ubicación tendrá que ir cayendo gradualmente en los próximos años. ¿O crees que la gente seguirá destinando más recursos para poder degustar esas golosinas con alta concentración de azúcares, Hugo? Es que habrá que ver también quién las compra, ¿no? Porque como tú lo comentas, o sea, esto, la forma de medirlo va a ser esa. A lo mejor, Hugo, para muchas personas, bueno, pues es el alimento principal, es decir, un refresco y algún postre de los que venden empaquetados, bueno, pues es el alimento, es el desayuno, es la cena, y difícilmente, bueno, pues va a cambiar esa tradición o ese acceso que tenían a esos alimentos. Entonces veremos cómo evoluciona este tema de la obesidad, de la cuestión de la salud, y si realmente fue un acierto por parte del gobierno o simple y sencillamente, bueno, pues las personas pierden poder adquisitivo y mantienen por ahí su complexión. No, y también otro punto, desde el punto de vista nutricional, habría que ver si estas empresas están reformulando sus productos, pues habría que ver cuál es la nueva composición, porque no vaya a ser que desde el punto de vista nutricional pierden ciertos, ahora sí que beneficios, y para la población resulta contraproducente, ¿no? Que a lo mejor igual le va a costar menos, pero desde el punto de vista nutricional va a bajar su calidad. Se habla de que los envases o los contenidos, bueno, pues también van a disminuir en su tamaño y peso para pues poder mantener el mismo valor ante el público final.
pues bueno, eso al final del día, Hugo, termina por aprobarse. Tristemente también en cuestión de derechos, y no menos importante, Hugo, el impuesto a las compañías mineras, que se mantiene del 7.5%. Se habla de grandes grupos a nivel nacional que en un momento determinado dejarían de hacer negocios, dejarían de hacer inversiones aquí en México, cantidades multimillonarias que finalmente lograrían un efecto contrario, Hugo. Al aumentar la tasa vas a hacer que los negocios huyan del país y finalmente no logres lo que era el objetivo principal, que era recaudar, Hugo. Así es, porque recordemos que de manera general la recaudación o los impuestos es la forma de pasar recursos del sector privado al sector público, ¿no? Entonces, pues aquí habrá que ver cómo vas a hacer ese traspaso, dónde los vas a sacar si las inversiones empiezan a ir del país. Ahora, Hugo, hemos hablado de todo lo que se va a intentar recaudar, pero finalmente el gobierno asevera de que estos ingresos se van a volcar en beneficios a los trabajadores. ¿Cuál es uno de esos beneficios? Bueno, pues la nueva ley ya no es ley, del seguro para el desempleo, es correcto, que traía un fondeo en parte por lo que era el 5% y que dijo Cámara de Senadores, no, tendrá que ser fondeado totalmente por recursos proporcionados federales por la federación. Y bueno, pues allí un aplauso a esto, porque pues iban a quitarle de ese fondo de vivienda a los trabajadores para destinarlo para esta nueva beneficio, Hugo. Así es, y recordemos que muchas de estas cosas todavía no están al 100% definidas, es decir, se tienen que liberar reglas de aplicación, el reglamento y algunas cuestiones que a lo mejor el impacto de lo que estamos diciendo pues se va a incrementar o quizás se pueda disminuir. Fíjate, Hugo, en Cámara de Senadores estuvo, y hay que también reconocer que no todos los senadores estaban de acuerdo con esta postura. Es decir, en lo general, Hugo, la votación estuvo tan cerrada que fue 10-9. Es decir, y en lo particular también la votación estuvo bastante cerrada, con el abandono por parte de la bancada del PRD y una parte también del PAN. Y bueno, pues al final del día se aprueba esto de la mano de lo que es la Secretaría de Hacienda. Y dices, oye, ¿qué tiene que hacer la Secretaría de Hacienda en esto? Bueno, porque finalmente así pasó con esta serie de modificaciones, se retornó a la Cámara de Diputados y finalmente se redirecciona al Ejecutivo, el cual puede ejercer su derecho de veto y decirle, oye, ¿sabes qué? Vas a aprobar esto, pero yo lo voy a vetar porque es un beneficio del presidente. Una facultad y que esta ley, bueno, pues tendría que dársele reversa. Es por eso que tienen que estar de la mano el Ejecutivo y el Legislativo, y ahí quedan ese tipo de es correcto, ¿no? Y que todo este proceso pues se llevó ahora sí que hasta altas horas de la madrugada, que como tú lo comentas, el día 31, que parecería una cuestión de broma, que era, ahora sí prácticamente fue un susto para toda la población el conocer que ya se había aprobado las condiciones en las que se aprobó esta reforma. Y bueno, como bien lo comentas, todavía no se cierra el ciclo, más sin embargo, ahora sí que el reloj de arena ya cada vez le queda menos. Hugo, y al radio escucha que ahora siquiera la versión final de lo que es la nueva ley de ISR 2014, bueno, pues se la podemos hacer llegar, o bien si la quiere ubicar, está dentro de la caseta parlamentaria de la Cámara de Diputados, por ahí está disponible, que es la versión final ya revisada y autorizada votada por Cámara de Senadores, votada y confirmada por Cámara de Diputados y remisionada para su publicación para el Ejecutivo. Y también aquellos que estén interesados en conocer cuál es el impacto en su salario, pues por ahí la página de fiscalia.com tiene una aplicación donde pues podemos estar monitoreando cuál es el avance de las diferentes iniciativas, ya sea ISR, IVA, el Código Fiscal, etcétera, y por ahí también viene una aplicación para que sepas tu salario, cuánto es el impuesto que te queda ahorita y cuál es el impuesto que pagarás en 2014. Entonces, una herramienta muy útil. Aquellos que requieran la liga, con toda confianza, mándenos un correo electrónico, dudas@frecuenciafiscal.com.mx, y se los haremos llegar. Hugo, tristemente en el caso de asalariados, lo que era la cuota obrera, que hasta este año 2013 estaba vigente, que podía ser deducible por parte de los patrones, y esta se la quitaban al trabajador. Al ya no existir esto, bueno, pues va a decir al patrón, oye, este era un beneficio que yo te estaba otorgando, era discrecional, ahora lo vamos a reinsertar en tu recibo, y por arte de magia, el trabajador, aunque en teoría gane lo mismo en materia de ingresos, el sueldo neto a percibir va a ser menor porque va a haber una deducción adicional. Entonces, Hugo, y si a eso le mueves que la tasa de ISR en materia de personas físicas sufre también modificaciones, bueno, pues veremos que
tristemente, aún antes de que el dinero ya esté en el bolsillo del trabajador, ya va a sufrir un recorte por parte del patrón, Hugo. Así es, y bueno, vamos a seguir con todos estos temas porque pues esto apenas es el inicio, ¿no? Habrá que desmenuzarlo más a detalle, ver cómo van evolucionando las cosas para efectos de mantenerlos informados, y cualquier duda o comentario, recuerden, el correo electrónico está a su disposición. Hugo, los datos de contactos adicionales en materia de... Sí, en Facebook, la página Frecuencia Fiscal, también por ahí nos pueden seguir. En YouTube el video va a estar disponible, Frecuencia Fiscal, y pues así estaremos en contacto. Hugo, bueno, pues algunas recomendaciones finales para los radioescuchas. Bueno, pues ahora sí que yo diría empezar a hacer el cochinito, como tú dices bien, el aguinaldo, cuidarlo bastante porque el próximo año puede hacerles falta. Bueno, ahí están las recomendaciones. Se despide el contador público, Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.